Existía ya en la península ibérica en el siglo XV el discurso sobre la pureza de sangre. Este discurso era una forma de protorracismo movilizada en contra de los judíos y los musulmanes, de parte de la monarquía católica. ¿Para qué? Para poder debilitar su poder político. Dicho poder político era el poder musulmán que se establecía en lo que es la península ibérica, conocida como el andaluz. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. Este discurso se refería al árbol genealógico de la población. En ningún momento cuestionaron su humanidad de ellos. Para la monarquía cristiana de ese momento, los musulmanes y los judíos eran humanos. Sí, efectivamente eran humanos, pero tenían la religión y el Dios equivocado. Hay que recalcar que el antisemitismo medieval de esta época no era del todo racista, porque dentro de él habían tanto judíos como musulmanes. Lo importante que hay que recalcar es que ya existía la discriminación en lo que se decía pureza de sangre. No era un discurso plenamente racista porque no ponía entredicho la humanidad de estas víctimas. Cuando el plan conocido como las empresas de las Indias fue expuesto por Cristóbal Colón a los reyes, la reina Isabela rápidamente lo aceptó, pero dijo que había que posponerlo. ¿Por qué había que posponerlo? Porque tenían que esperar unificar toda la península ibérica conocida como el andaluz. La idea de los reyes católicos era conquistar bajo una regla, un estado, una identidad y una religión. Todo lo contrario al andaluz, donde existían estados, diversos sultanatos, muchas identidades y muchas religiones. Los reyes católicos le expresan a Colón que es importante unificar todos los estados bajo el poder de la monarquía católica antes de salir fuera de la península a colonizar. La conquista final sobre el poder musulmán en la península ibérica se da el 2 de enero de 1492 sobre el Emirato Nazarí de Granada. 10 días después, el 12 de enero de 1492, Colón llega a las Indias Occidentales. Lo primero que hay que afirmar que al bajarse después de meses de navegación por el Atlántico, Cristóbal Colón escribe en su diario: de la anterior frase citada Maldonado Torres, se puede extraer pueblo sin secta, que en esa época se tradujo a pueblo sin religión. En esta época, esta frase tenía otra connotación. Decir un pueblo sin religión era decir un pueblo sin Dios. De hecho, ya en esa época, cuando se dominaba a otro pueblo, se reconocía que tenía un Dios. Al tener un Dios, se lo reconocía como humano. Si no tenías un Dios y no tenías una religión, es decir, un pueblo sin religión, pasabas de ser humano a ser animal. El no tener religión en el imaginario cristiano era lo peor. No tenías Dios. Por lo tanto, pasabas del reino humano al reino animal. Contrario al sentido contemporáneo sobre racismo, que se cree que el racismo se generó en el color, podemos ver que el racismo se genera en la religión bajo esa frase: pueblos sin Dios y pueblos con Dios. En el siglo XVI se armó un debate increíble. ¿Por qué? Porque se cuestionaba si los indios, se le decía indios porque incluso Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a las Indias. Entonces, se creía que los indios no tenían religión, y al no tener religión no tenían alma. Por lo tanto, ¿cuál era la cuestión? Si no tenían religión, no tienen alma, no son humanos, son animales, podemos esclavizarlos sin que Dios nos castigue o lo vea mal. Ahora el cuestionamiento viene a ser que si tienen alma estos indios, podemos esclavizarlos sin que sea visto mal por Dios. Bueno, a finales del siglo XV, estos discursos antisemitas en contra de los judíos y los musulmanes se fueron transformando cuando llegan a las Américas. Ya era un tipo de discurso más racista, aunque aún no se utilizaba la palabra raza. ¿Por qué? Porque se creía, se cuestionaba de que la humanidad o animalidad de estas personas, si son humanos o son animales. Hay que recalcar que antiguamente en el antisemitismo, ya sea para los judíos o los musulmanes, solo se decía que tenían la religión equivocada, la teología equivocada, el Dios equivocado.
¿ya? Pero en ningún momento se cuestionaba su humanidad. Esto lo podemos evidenciar en el debate de Bartolomé de las Casas y Ginés Sepúlveda. Como es sabido, Ginés Sepúlveda argumentó a favor de que los indios no tenían alma y podían ser esclavizados sin que Dios lo vea mal. ¿En qué se basó su argumento? Ella dijo que los indios no tenían un sentido de propiedad privada y de comercio, netamente un argumento capitalista. Por otro lado, Bartolomé de las Casas va a argumentar que los indios sí tienen alma, por lo tanto sí son humanos y será visto mal por Dios que los esclavice. Para las Casas era un pecado y estos pueblos que estaban en un estado de barbarie debían ser cristianizados. El resultado de este juicio en la escuela de Salamanca en 1952 ya fue conocido. Resuelve que el indio tiene alma, por lo tanto esclavizarlo está mal visto por Dios. De esta manera se cree que el indio va a ser liberado de su esclavitud. Pero este tipo de esclavitud se transmuta en un estilo de trabajo diferente que se llamó la encomienda, que era un trabajo obligatorio. Por lo tanto, el discurso racista religioso se va a convertir en un discurso racista de color. ¿Por qué? Porque van a comenzar a comprar esclavos negros para esclavizarlos. Todo el trabajo de esclavos lo van a hacer los negros y los trabajos varios lo van a hacer los indios en el formato de encomienda. ¿Y por qué esclavizar a los africanos? El discurso racista religioso se transformó en un discurso racista de color. Estos debates racistas acerca de los indios en el siglo XVI tienen sus repercusiones en España, con los que son judíos y musulmanes. ¿Qué quiere decir? Antes podías tener el Dios equivocado, la fe equivocada, la religión equivocada y se te respetaba la humanidad. Ya para entonces, para el siglo XVI, no se respetaba. Si le rezabas a un Dios ajeno, a un Dios desconocido, a una religión equivocada, pues ya estabas entrando en el reino animal y dejabas de estar en el reino humano. Por lo tanto, no se te respetaban tus derechos. Bueno, le mando un saludo particular a Carmen, una exalumna que me ha sugerido este tema. Espero que lo expuesto en este vídeo les sea de mucha utilidad. Y pues si alguno de ustedes tiene algún tema que sugerir, ahí abajo están mis redes sociales. Pueden contactarme vía Instagram, Facebook, ahí en el canal de YouTube. Déjenme un mensaje diciéndome qué tema quisieran o les gustaría que hable. Bueno, reciban un abrazo fraterno y hasta un próximo vídeo.